Estamos con el director de CEPA, estamos hablando del economista Hernán Lechner, que ha llegado a la provincia de Mendoza para encabezar una actividad de la cual le vamos a preguntar en algunos segundos nada más. Le damos la bienvenida antes al economista Hernán Lechner. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias ¿Qué por haber tal? venido. Un placer, un gusto. Bueno, ¿qué te ha traído por Mendoza? Lo presentamos también a Gastón Bustelo, ¿Qué que tal? está aquí sentado ¿Cómo con están? nosotros, ¿Qué dicen? para darle continuidad al ciclo de entrevistas que estamos haciendo acá en el canal del medio. Me decías, ¿has venido a qué actividad en particular? ¿A qué te trae a la provincia de Mendoza? Hay una presentación, o hago una presentación con empresarios ahora en un ratito, a las 4 de la tarde. Tengo el celular allá, así que, ¿dónde es? Me vine acá con Juan Gisper, El asistente Juan Manuel Gisper. de CEPA Mendoza, en Red Coach, ahí está. Ahora en un ratito lo organizó, me invitó Anabel Fernández Agasti. Pero la idea es discutir un poco de economía, a ver cómo la vemos en un momento. Vieron que en esto a nosotros nos pasa, la celeridad de las cuestiones económicas es tal que cuando terminás de hacer algún análisis, siempre te falta algo. De hecho, ayer cerré el informe mensual nuestro, que lo voy a enviar probablemente durante el fin de semana, y doy por descontado que, bueno, lo que suceda hoy, o si lo mando antes del lunes, o el lunes, ya me puede quedar viejo. Claro. En virtud de que estamos en un momento particularmente sensible, ¿no? Con un gobierno que ha llevado la cuestión cambiaria a un punto tal donde necesita un salvavidas urgente, ya no en clave de tuit o de anuncio. Claro. Ahora necesita que aparezca el dinero en serio, porque el mercado está demandando eso, ¿no? Digamos, luego de una serie de fracasos, podemos decir, de rotundos fracasos vinculados a cómo administró en buena medida la cuestión monetaria y en el último tiempo la cuestión cambiaria. Quizás en este aspecto el último de los errores no forzados fue la implementación de la baja de retenciones a cero, que no solo se la quedaron un puñado de empresas exportadoras de grano y que le generaron un costo de 1.500 millones de dólares, sino que además cuando uno analiza que compraron solo 2.200 millones de dólares y haces el calculito, le agregás el costo fiscal, terminaste comprando dólares a 2.300 pesos. Claro. Flaco negocio, ¿no? Bueno, eso fue polémico porque era un anuncio que el campo celebró un montón, que se bajaban las retenciones, se eliminaban por un periodo de tiempo breve, pero bueno, era una oportunidad al fin para liquidar sin retenciones y después se encontraron que no pudieron vender nada, básicamente porque todo el cupo se lo ocuparon estos exportadores. Ahí para quizá el que no conoce tanto el sector igual es muy sencillo, pero claro, el productor le vende al exportador. Claro. Los exportadores tienen espalda como para haber adelantado el dinero, porque ¿cómo funciona esto? Yo tengo que declarar las exportaciones de grano que voy a hacer sin retención o con retención cero. El tope eran 7.000 millones. Claro, ¿quiénes lo hicieron? Bueno, lo hicieron no sé, Cargill, Bunge, digamos, las principales empresas que además dentro de los 3 días tenían que adelantar el 90% de esa exportación. Sí, lo apagan, liquidan los dólares antes, sí, los liquidan antes. Toman un crédito o se los piden a su casa matriz, fácil. Entonces depositan ese dinero, que fue de hecho lo que sucedió. No tienen que pagar retención. Ahora, después operan el embarque cuando se les dio la gana. Claro. Pueden pedir prórroga y demás. ¿Y cuándo operan? ¿O cuándo compran al productor? Bueno, cuando efectivamente necesitan el grano. Ahora, el problema es que la ventana para liquidar, para declarar, duró 48 horas. Claro. Cuando se cerró esa ventana, ya el beneficio de no retención no existe más, con lo cual el precio volvió a tener retención, digamos, en su valor. Claro. Dicho de manera sencilla, cuando se dan vuelta y le quieren comprar al productor, le pagan un precio que incluye la retención. De hecho, había, digamos, el valor de la soja en pesos llegó a 505.000 la tonelada y rápidamente a las 48 horas valía 450. Y probablemente esté más bajo aún. Bien. Para vos está bien que está todo como vos marcás, cambia minuto a minuto, día a día, faltan 20 días para las elecciones.
¿Qué puede pasar el lunes 27? Pensé que me ibas a preguntar qué puede pasar este lunes. Bueno. Porque por ahora yo te diría, no quiero esquivarle la pregunta, ahora voy, pero aprovecho y digo qué creo que va a pasar. Dale. O que puede pasar hoy o el lunes. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en lo que va sucediendo, vos tuviste un escenario de tensiones cambiarias muy fuerte, vendiste 1.000 millones después del resultado electoral. En realidad, el resultado electoral catalizó, el de la provincia de Buenos Aires me refiero, catalizó las dudas que ya tenía el mercado antes. Porque el problema es que faltan los dólares. Tengo que pagar 4.500 en enero, no están. Tenías 2.000, te gastaste 1.500, ¿y quién lo pone? Bueno, y estamos todos discutiendo que lo pone, que lo pone, que lo pone. El campo te liquida, acumulás 2.200 y no llegan ni a 4.500. Y todos sabemos que además después de eso te ibas a gastar un poco. Con lo cual no cierra el fundamento del programa en términos cambiarios, no cierra. Entonces, esto sigue vigente. ¿Y qué opciones le quedan al gobierno? En los últimos 2 días volvimos a foja cero. Riesgo país arriba de 1.200, no puedo rolear. Los dólares que salen. En los últimos 3 días me gasté al menos 1.000 millones de dólares. Con lo cual, de nuevo, volvimos a foja cero. Claro. ¿Y foja cero qué significa? Algo tengo que hacer. Y las opciones no son muchas. Yo diría 3. Que el tiempo es importante. Es decir, o es hoy o el lunes. ¿Cuáles son las 3? Saco un conejo de la galera, algo que me permita ganar tiempo, oxígeno, que es básicamente dólares. ¿Pero cuántos conejos van a sacar? Porque ya sacaron el Es muy conejo buena de la pregunta. galera, retenciones 0, no duró nada. Sacaron el conejo de la galera, acuerdo con Estados Unidos, y el anuncio no duró nada. ¿Qué conejo le queda por sacar? Bueno, ahora después repasamos cuáles son los conejos que hicieron desde mediados del año pasado, porque son muy importantes y es un buen driver para entender la dinámica de lo que hicieron. Pero en concreto hoy lo que necesitan es que Besen les dé la plata o anuncie, bueno, el miércoles les transfiero tanto. El problema es que Besen también está complicado. Besen es el caputo norteamericano. ¿Por qué está complicado? Porque cuando hicieron el anuncio, los farmers de allá dijeron, chicos, ¿qué están haciendo? Porque Trump le puso, fíjense cómo son las cosas, le puso aranceles a las exportaciones chinas, a las importaciones, entonces no le compran soja a los agricultores norteamericanos, le estaban pidiendo un subsidio y acá le bajan las retenciones y entonces cargan el barco de COFCO, la empresa china, a futuro con soja barata. Imagínense, los farmers norteamericanos dijeron, chicos, están todos locos. En el medio del shutdown, o sea, discutiendo Estados Unidos, ¿qué hace con su presupuesto? Imposible. Conclusión, viajaron a Estados Unidos y necesitas un anuncio concreto, no ya un tweet, no ya copado. Besen ya te boleteó de las 3 cosas que había anunciado, 2 la dejó afuera, es decir, no te van a comprar bonos y no te van a prestar plata vía FSE, al menos por ahora, yo creo que no. Quedó el swap. Bueno, hay un montón de discusiones. ¿Cómo es el swap? ¿Cuánto te dan? ¿Te lo dan cash? ¿Tenés que levantar el de China? Hay un montón de discusiones. Ni siquiera planteé qué te piden a cambio. Claro. Hay un montón de cosas más inmediatas. El mercado el lunes, cuando abre, digamos, con la expectativa de que esto solucione algo. Si no hay una respuesta, y vas a seguir vendiendo. Y tenés 15 días hábiles. Uno puede decir, 15 días es poquito. Es una eternidad para esto. Es una eternidad. 15 días. Hagan el cálculo. A 500 millones por día no resiste. Ayer el gobierno hizo un canje de títulos que tenía el Banco Central de LECAP, de bonos capitalizables, en pesos, tasa fija, y los canjeó con el Tesoro, que le dio títulos Dollar Link. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para venderlos en el mercado y tratar de contener una eventual corrida. No podés usar más dólar futuro prácticamente, porque en A3 estás en 8.500 millones de dólares y tenés un tope de 9.000. Es decir, medio como que te gastaste todo. Por eso tiene que haber alguna solución concreta. El gobierno quiere esto, que aparezca ese dinero. ¿Hay otras opciones? Sí, las otras 2 opciones, el gobierno intenta de que no se produzcan porque el efecto electoral va a ser significativo, que son o devaluar o ajustar el cepo. Claro. Y perdón, ¿vos qué calculás? Que si hay una devaluación, ¿de cuánto sería?
post elecciones, obvio. Es difícil estimarlo porque hace algunos meses atrás, a mediados del año pasado, o desde mediados del año pasado hasta hace 2 meses atrás, nosotros discutíamos cuál era el tipo de cambio que tenía que funcionar tu economía para que no se vayan los dólares. El problema es que eso quedó viejo. Porque hoy, vuelvo al cálculo de recién, que me sirve de muletilla. Vos necesitas 4.500 millones de dólares. Tenés, no sé, si te gastás un poco más, el tesoro prácticamente no tiene más. ¿Qué te vas a dar vuelta y ponerle una letra intransferible al Banco Central de nuevo? Y sí, vas a terminar haciendo eso, pero es un escándalo. Los mercados no lo van a tomar bien, dicho de manera sencilla. Y como yo necesito acumular dólares, ya no es suficiente que yo vaya a un tipo de cambio de equilibrio. Porque a un tipo de cambio de equilibrio no se me van los dólares, pero no los acumulo. ¿Bien? De hecho, hoy debes estar en valores de lo que se llama tipo de cambio real multilateral, el valor tipo de cambio respecto de tus socios comerciales, más o menos en 100. Es decir, y 100, el valor 100 es equivalente a el día posterior a la devaluación de Prat Gay, ¿se acuerdan del inicio del gobierno de Macri? En ese nivel. Y sin embargo, todos creemos que está muy barato el dólar. Bien, por esto, porque en realidad da la impresión que a esta altura tenés que hacer un overshooting de un dólar más alto para poder acumular dólares para poder hacer el repago, porque si no todos seguimos pensando que el dólar sigue estando barato. Así que es complicada la salida de eso, y por eso tenemos las fluctuaciones que tenemos. Obviamente eso impacta en materia inflacionaria, el gobierno va a intentar evitarlo. Les decía hace un ratito, no es nuevo esto que ha hecho el gobierno en el sentido de que uno podría rotularlo como dólar electoral. Y efectivamente el gobierno fue a eligió un camino de una hoja de ruta de un dólar electoral. Es decir, llegar a octubre. Claro. El problema es que, bueno, da la impresión que todo eso se adelantó sensiblemente y octubre termina siendo lejano, me refiero a la elección estrictamente. Pero lo hizo a mediados del año pasado, porque vuelvo al tipo de cambio real multilateral. Milei volvió al nivel equivalente a cuando asumió en junio del 2024, no del 2025, del 2024. ¿Y cómo hizo para llegar hasta hoy? Bueno, la aguantó los primeros 3 meses, después metió 20.000 millones del blanqueo. Después metió, o en el medio, 15.000 millones del dólar blend. Hizo los bopreales, 10.000 millones. El repo, otros 3.000 millones. El préstamo del Fondo Monetario, 12.400 más 2.000 en el segundo desembolso. Bonte, un bono que emitieron hace un par de meses atrás, 1.500 millones. La baja de retenciones no está, la anterior, la que venció el 30 de junio, que te dejó un diferencial de unos 8.000 millones de dólares, y los préstamos de organismos multilaterales unos 6.000 millones. En el medio anunciaron el dólar colchón que no funcionó. Claro. Pero digo, sumo todo eso, te da 80.000 millones de dólares. Eso es lo que ve el mercado. Amigo, no digo que se los hayan gastado. Lo que digo es, metiste dólares y seguimos discutiendo cuánto te duran. Sí, te siguen faltando, claro. Te siguen faltando. Por eso creo que la solución, además, del gobierno de enchufar algunos dólares más vía un repo ahora, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana. Es profundizar este mismo camino, ¿no? Y ni que hablar los efectos que tiene en la vida cotidiana de los argentinos, pues. Ni lo hablamos de la macro, pero todo esto se refleja negativamente en la vida de los argentinos. Ahí, en esa lista que mencionaste, que es una buena descripción de todo lo que ha pasado, me parece que falta algo que creo que ha sido el principal fracaso del gobierno, o la apuesta que nunca se concretó, que fue el RIGI. Porque ahí ellos apostaban a que llegaran inversiones, cuando digo ellos, digo el gobierno nacional, inversiones millonarias apalancadas por un RIGI que creo que fue una ilusión que nunca se terminó de concretar. O sea, esos dólares que apostaban iban a llegar confiando en una Argentina nueva, una Argentina liberal, una Argentina en un clima de negocio distinto, no se vio reflejado después en inversiones concretas. Sí, de hecho los datos publicados de inversión extranjera directa, el Banco Central, si querés, o del INDEC, a finales del año pasado dieron directamente negativo. Sí, evidentemente el RIGI no funcionó, y si vos querías que eso fuera la inyección de dólares, y efectivamente cuando uno ve los pasos querían empalmarlo con el RIGI, y en el futuro con la inyección de dólares de vaca muerta y si querés de litio, bla bla.
Bueno, eso nunca pasó. Ahí hay varias cuestiones. Algunas tienen que ver con el RIGI, otras tienen que ver con la inestabilidad macroeconómica que evidentemente sobrevuela y también con el tipo de cambio que vos planteaste. Todas esas cuestiones pesan. El RIGI, a ver, cuando vos querés hacer un régimen de inversiones tenés que hacer concesiones. Esto es así, ¿bien? Con lo cual, yo me opuse mucho al RIGI, pero hago esta aclaración porque parto de la base de que sí tengo que hacer concesiones. Y las concesiones que tengo que hacer, para mi forma de ver, tienen que estar asociadas a cuál es el diagnóstico problemático que yo quiero abordar en este caso, por ejemplo, con el RIGI. Si el gobierno creía que la cuestión era fiscal, bueno, debían haberse puesto la gorra en las cuestiones fiscales, si no hubiesen sido tan generosos. El RIGI es generoso en todos los aspectos. Te baja los impuestos, te baja los derechos de exportación. No tenés que liquidar los dólares acá, porque además eso es como estructuralmente está mal si querías juntar dólares. No solo porque no llegaron, porque cuando liquiden los dólares, no te los liquidan acá. O sea, a partir de los 3 años de la explotación, es libre disponibilidad, hace lo que quieras. No pasa ni siquiera por el Banco Central. Con lo cual, no resolves el problema. No tiene obligaciones de contratar personal. Los 20 proyectos, creo que son 21, que conoces hasta hoy, plantean términos potenciales, porque ni siquiera arrancaron, pero en términos potenciales, 3.500 puestos de trabajo van a generar cuando generen. Perdiste 150.000 y te generan 3.500. Pues en términos laborales no te sirvió para nada y tampoco te deja tecnología acá. Y si querés, en la parte vos tenés que el 20% usarlo con, si querés, producciones locales. Pero el problema es que eso incluye obra civil, con lo cual te hago el tinglado y se acabó. Claro. Que no lo voy a traer de afuera. Cuando traigo la máquina, la traigo sin aranceles. Yo no sé cómo a DIMRA no se vuelven locos. Me estoy hablando de la Cámara de Metalúrgicos. Se lo dije en algún momento, miren, me parece que esto es un problema, porque el de ADIMRA, para hacer la misma máquina, paga aranceles cuando trae los insumos. Bueno, después le perdonaron los aranceles de los insumos. Pero igual lo tiraste un tiro en la frente, porque la empresa, que además, el sector minero, energético, las grandes que se instalan acá, no son nacionales. Son internacionales y traen sus máquinas obsoletas de otro lado. Sin aranceles. Bien. Lo último que te pregunto, Hernán, hemos hablado mucho de lo que es la macro y las decisiones que ha tomado el gobierno y algunos errores, algunos aciertos. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando en la micro, con los comercios, con las pymes, que realmente están afectados por esta baja de consumo que de alguna manera se buscó para bajar la inflación, pero que ya directamente no se puede sostener o no se le aguantan más? Recién dijiste, no sé cuántos puestos de empleo dijiste que se habían perdido, 150.000, y se van a seguir perdiendo porque la verdad es que el consumo no reactiva. ¿Qué análisis haces de eso? El consumo no reactivo, arranco por ahí. Nosotros publicamos con CEPA Mendoza un informe sobre la venta de supermercados acá en la provincia. Y cuando vos lo ves en unidades, en el equivalente a unidades, la caída es de casi el 11%. Así la gente está consumiendo en promedio 11% menos. Y podríamos decir, ¿está viviendo 11% peor? Sí. Se perdieron prácticamente o cerraron prácticamente 900 empresas acá en la provincia. Estoy hablando solo de Mendoza, más de 16.500 aproximadamente a nivel nacional. Se imaginan que mayoritariamente pymes y mayoritariamente del sector industrial. El escenario es muy magro. El salario no se ha recuperado. Los datos de inflación para el mes de septiembre no son muy positivos. Anoche publicó Cavallo, el hijo de Cavallo, que tiene una consultora, que a él le daba 2,9. No creo que llegue a tanto, pero igual va a superar el umbral del 2%. La verdad que el escenario es magro. Y es magro también hacia adelante. Miren, si alguno pensaba, porque hace 2 o 3 meses atrás, yo soy de San Martín, un distrito pegado en el conurbano bonaerense, pegado a la capital, distrito industrial pyme. Entonces yo hablaba con algún empresario y demás y me decía, bueno, sí, es verdad, se me cayó en la venta, se me complica por la apertura importadora y con este tipo de cambio, bueno, los servicios, pero bueno, quizás hay algo de estabilidad. El problema es que eso voló por los aires por los errores no forzados en materia monetaria del gobierno, con la tasa que empezó a tener una volatilidad fenomenal. Cuando vos tenías que descontar un cheque al 85%, se hace inviable, para una pyme se hace inviable.
Con lo cual, el último bastión, digamos, que era valorar si querés esta estabilidad, quedó fuera de la cancha con la volatilidad de la tasa. Y de nuevo, el escenario que ves hacia adelante, ¿qué veo yo? Bueno, que cualquiera de las soluciones que les planteé antes no muestran un recorrido que mejore el consumo, la vida de la gente y la vida de las pymes particularmente. No encuentro cómo. Bien, no encuentro cómo. Y si eventualmente le dan algunos dólares, va a pasar lo que pasó antes. ¿Cuánto nos dura? 2 meses de veranito. El último duró una semana, ¿no? Pero supongamos, digamos, 2 meses de veranito y después finalmente el impacto lo tenés en materia cambiaria y monetaria, pero sobre todo en la vida común de la gente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Hernán. Sabemos que tienen agenda apretada, así que lo liberamos. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas, hemos hablado con distintos dirigentes, candidatos, pero la verdad es que hay que hablar de la economía en la República Argentina, en las cosas que están pasando y tratar de prever un escenario que es impredecible. Porque, recién lo decíamos, le preguntábamos a Hernán sobre qué puede pasar el 27 de octubre y la verdad es que no se sabe qué puede llegar a pasar la semana que viene. Esa es la situación. Muchísimas Al final gracias. no respondí eso. No, pero bueno, el resultado, no era fácil de responder. La del estribo. El resultado electoral cataliza, acelera si eventualmente es adverso para el gobierno y ralentiza un poco si es un resultado positivo. Pero el problema de fondo sigue estando. Claro. Así que el resultado electoral, yo no soy de aquellos que dicen no, porque el resultado electoral es todo. Claro. No, es en todo caso catalizador o ralentizador de los procesos de fondo que está viviendo la economía argentina. Ahí hablábamos entonces con el director de CEPA, Hernán Letcher. Muchas gracias.